Bueno, he invitado para que nos traiga todo el consejo de Dios en este ayuno. El mes próximo, si no nos hemos ido con el Señor, estará el director de misiones, Axel Joel. Pero hoy tengo a Melvin Rodríguez, el flamante director del Departamento de Juventud y Educación Cristiana. Dios le ha estado bendiciendo de una manera especial. Un hombre humilde de Dios, pero con palabra del Señor. Y ha venido con Valerie y con Melvito. Hoy tenemos un solo carro, así que hoy Milagro se quedó con el niño. Debe estar él atribulado. Pero uno funciona con lo que tiene en la mano. Bueno, Melvin, tráenos todo el consejo de Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Si tú estás contento de estar en la casa del Señor, dar un aplauso al Señor, porque yo creo que siempre es una bendición, un privilegio poder estar en la casa del Señor. Y hoy es un día que Dios nos ha regalado, donde dice su palabra que su misericordia se renueva. Y estamos aquí simplemente por eso, por la misericordia del Señor, para adorar el nombre del Señor. Así que damos gracias en esta mañana primeramente a Dios por la oportunidad de estar en este lugar para junto a ustedes adorar al Señor y también para compartir la palabra de Dios. Damos gracias también al pastor, nuestro querido hermano, compañero José Santiago. Compartimos allí en la oficina nacional de lunes a jueves constantemente y para mí es una bendición, ¿verdad?, contar con él como un hermano, compañero. Gracias. Gloria a Dios. Y también como un mentor, claro que sí. Fue director de este departamento, un ministro experimentado, así que para mí es una bendición y para mi familia también, que le hemos aprendido a amar. Pues, como dijo el pastor, se encuentra mi esposa conmigo, esa joven hermosa que está ahí, Valerie, y nuestro hijo Melvin Abdiel, que el domingo que viene cumple 8 años. 8 años de testimonio de que Dios habló a nuestra vida. Después que los médicos habían hablado, o el médico había hablado y había dicho que era imposible, o si no imposible, improbable que ella quedara embarazada por su condición de endometriosis severa. Pero Dios habló, y como lo que Dios dice va por encima de lo que diga el médico, el abogado, lo que sea, pues ahí está el fruto de lo que Dios habló. Dios cumplió y 8 años va a cumplir el domingo que viene. Así que damos gloria a Dios por eso. Enviamos nuestros saludos a nuestra hermana Milagro y a Yeriel, nuestras condolencias a la hermana Milagro, que estuvimos orando ante la partida de su mamá. Así que, pastor, le envía saludos a Milagro y a Yeriel. Vamos a la palabra del Señor en esta hora. Si usted desea, puede ponerse sobre sus pies para que me acompañe en la lectura. En el Evangelio según Juan, capítulo 3. Y allí en Juan capítulo 3 vamos a leer los versos 14 y 15. Juan, cuarto Evangelio, capítulo 3, verso 14 y 15. Y verso 15. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, dice amén. Si no lo tiene todavía, dice misericordia. Esperamos por esos dos hermanos que están ahí. Gloria a Dios. Estamos allí, Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 14 y verso 15. Y dice así la palabra del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos al Señor en esta mañana. Dios, estamos en tu casa, estamos en tu presencia. Si estamos aquí es porque tenemos vida, Señor. Hoy nos regala aliento de vida, Señor. Hoy estamos de pie. Hoy estamos con salud, Señor. Hoy pudimos tener alimento en la mesa, Señor. Hoy podemos tener ropa con qué vestir.
Hoy tenemos familia, Señor. Tenemos tantas bendiciones, pero sobre todo te tenemos a ti, Señor. Y esa es razón suficiente para estar en este lugar, para adorarte, para honrar tu nombre, Señor. Para decirte que tú eres lo más grande, tú eres todo para nosotros, Señor. Y por eso estamos aquí. No estamos aquí para que tú nos bendigas, Señor. Yo estoy aquí por lo mucho que tú me has bendecido y estoy en deuda contigo. Y te digo que eres merecedor de gloria y honra, Señor. Así que estamos aquí por ti, porque tú nos convocas para adorarte. Pero también estamos aquí, Señor, porque tú nos traes para hablarnos tu palabra. Y yo te pido, Señor, que sea por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que esta tu palabra corra y llegue a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor. Así que abre nuestro entendimiento y que al fin de cuentas, Señor, tú puedas llegar a la necesidad, porque solo tú lo puedes hacer, Señor, y que tu nombre sea exaltado y conocido. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, yo no sé cuántos de ustedes que están aquí en esta mañana estuvieron siguiendo las noticias en el día de ayer. Se supone que la noticia principal en Puerto Rico en el día de ayer fuese una manifestación que se iba a dar con motivo del 1 de mayo. Pero eso quedó en un segundo plano, bien relegado a un segundo plano, por el hecho de la desaparición de esta chica de 27 años y que lamentablemente ayer se encontró un cuerpo que creo que en la madrugada o esta mañana finalmente se confirma que es el cuerpo de la joven que estaba desaparecida. Y todo lo que envuelve el caso por la persona de interés, un boxeador profesional conocido aquí en Puerto Rico y alrededor del mundo. Y yo estaba siguiendo esa noticia el día de ayer y ciertamente ver las expresiones de dolor de esa familia, si uno no se le exprime el corazón o le pasa algo, no sé, quizás es que uno no está vivo como debe de estarlo. Pero yo creo que cualquiera que haya visto eso y quizás se imagine ponerse en los zapatos de esa mamá o de ese papá o de esa hermana, wow, qué difícil, qué duro. Y a veces uno no encuentra palabras ni qué decir. Y yo estuve orando mucho por esta familia en el día de ayer. Nosotros estábamos en un culto anoche y no me lo podía sacar de la mente y presentaba en oración a esta familia. Y cuando uno mira un caso como ese, uno se da cuenta y uno analiza y reflexiona que es una simple muestra de la maldad que gobierna el mundo. El reino de las tinieblas, la esclavitud que el enemigo ha sometido a la gente para que responda a su inclinación al mal, que la tenemos todos. Y cuando uno reflexiona y busca hacia atrás las causas de todo esto que estamos viendo, no se puede señalar otra causa última que no sea el pecado. Ahora bien, por ninguna circunstancia yo estoy diciendo que el hecho de que lamentablemente esta chica falleciera de esta manera terrible, estando con un mes de gestación o de embarazo, es a consecuencia de que ella pecó y eso le sobrevino. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en términos generales, la maldad que arropa el mundo, que la vemos todos los días en los noticieros y en los periódicos y alrededor nuestro, tiene su última causa el pecado. El pecado trajo como consecuencia toda la maldad que nosotros vemos en el mundo. Y cuando nosotros miramos eso, nosotros nos damos cuenta que nosotros, aunque seamos cristianos, aunque hayamos acudido al Señor para recibir el perdón de nuestros pecados, también experimentamos esa corrupción en la que vive el ser humano en este mundo. Nosotros experimentamos las causas de esa maldad que gobierna el mundo. Y cuando yo miro esto, no llego a otra conclusión que no sea que este mundo necesita la sanidad que solamente Dios le puede dar.
Y entonces, para nosotros entender estos dos textos bíblicos, estos dos versos bíblicos que hemos leído allí en Juan capítulo 3, nosotros tenemos que ir al contexto de lo que expresa allí Jesús. En primer lugar, Jesús está hablando allí con un fariseo importante llamado Nicodemo. Y en esta conversación que se da en lo íntimo, en lo secreto, pues Jesús le está explicando cosas profundas acerca de él, de su persona y acerca de su reino, a este hombre llamado Nicodemo, interesado en conocer a este gran maestro, Jesús de Nazaret. Y una de las cosas que le dice, siendo él un fariseo, un conocedor de la ley, él le dice que según hace mucho tiempo atrás, Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario en este tiempo en el que Jesús le está hablando a Nicodemo, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, obviamente, ahí nosotros encontramos una referencia a algo que sucedió tiempo atrás, que lo encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y usted sabe que a veces, la mayoría de las Biblias, usted se encuentra esas letras pequeñitas al lado de una palabra o del cierre de una oración, y usted mira más abajo y encuentra esa letra otra vez con un pasaje, con una cita. ¿Qué quiere decir eso? Hay una referencia bíblica ahí. O sea que el contenido que aparece allí también aparece en otro lugar en la Biblia, ya sea porque tiene su origen en un libro o un escrito anterior, o porque se repite en un libro o un escrito paralelo o posterior. Entonces, cuando vamos a esa referencia, nosotros tenemos que acudir, y si usted desea, puede ir conmigo al libro de Números, capítulo 21, porque allí aparece ese relato al que Jesús está haciendo referencia cuando habla con Nicodemo. El famoso relato de la serpiente de bronce. Sucede que Moisés se encuentra liderando al pueblo luego de salir de su esclavitud en Egipto para dirigirse a la tierra que Dios le había prometido, y en medio de ese tiempo de estar caminando y moviéndose y ciertamente dando vueltas, bordeando todo aquel lugar desértico, pues llegaron a un lugar, y entonces dice la palabra que después que partieron, estoy en el verso 4 de ese capítulo 21 de Números, después que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, dice que el pueblo se desanimó por el camino. El pueblo se desanimó. Y cuando yo miro esta realidad de este pueblo que se desanima en medio del camino, en medio de las circunstancias que le rodea, de la fatiga del camino, del sol tal vez, la calor, todo lo que sea, yo me tengo que identificar y decir, yo en la ruta de la vida cristiana también me desanimo. ¿O no sucede eso? Nos sucede a todos. Somos humanos y vemos cosas y escuchamos cosas y percibimos cosas y interpretamos las cosas, y a todos nos puede llegar el desánimo. No importa que sea alguien que no es creyente y está aquí en la iglesia de visita, le puede llegar el desánimo. No importa que sea un recién convertido o uno que está en el primer amor, como le llaman, le puede llegar el desánimo. Así sea alguien que lleve años en el evangelio y que incluso sea un ministro y que tenga una posición de servicio como la tengo yo, a todos nos llega el desánimo. Pero cuando nosotros miramos el desánimo, hay que ver las circunstancias en las cuales llega el desánimo, y que pueden ser variadas. Puede ser un diagnóstico médico que llegó de momento y hizo que viniera el desánimo.
Puede ser un problema, una crisis familiar, matrimonial o con un hijo, con una nieta. Llega el desánimo. Puede ser una situación traumática y caótica como la que está pasando esta familia, que yo no sé cómo pasaron la noche de ayer. Cualquiera se desanima y se le va el aliento. Pero en la vida cristiana, cuando yo me acerco a esta actitud y a este tiempo de desánimo, también yo puedo descubrir que yo, y esto soy yo en lo personal, en mis circunstancias de desánimo, lo que muchas veces yo estoy testificando es una falta de fe. Y yo estoy diciendo esto otra vez desde mi perspectiva, pero también mirando la historia de este pueblo. Porque este pueblo estaba desanimado en medio de esa ruta que estaban recorriendo en el desierto. Pero este pueblo, y si usted estudia la historia de este pueblo, se da cuenta que fue un pueblo al que Dios se reveló, que conoció a Dios, que sabía quién era Dios y lo que Él era capaz de hacer, que vio como Dios ya antes le había librado de manera poderosa de crisis y de amenazas terribles. Y a veces yo me doy cuenta que en medio de mi desánimo, lo que me falta es creer más en ese Dios que yo he conocido, que ya se ha revelado, que me ha librado antes, para yo decir, no, yo no me voy a quedar en este desánimo. Yo no tengo razones para estar en este desánimo, más que razones para levantarme, seguir avanzando hacia donde Dios quiere que yo camine. No sé si me doy a explicar, no estoy señalando que alguien que está en desánimo, porque dije que a todos nos llega, no tiene fe, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay momentos en que hay que entender que el desánimo, aunque me llegue, yo tengo que responder con fe para salir de ese estado de desánimo. Pero este pueblo era un pueblo terrible, porque además de que le llegaba el desánimo, que podía manifestar, y de hecho en el caso de la historia de este pueblo manifestaba una falta de fe, de reconocimiento de quién es Dios. Este pueblo también manifestaba rebeldía, porque lo que dice el verso de a continuación es que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Murmuración se le llama a eso. Así que no solamente es que el pueblo está aquí manifestando falta de fe porque está desanimado, cuando Dios ya se ha revelado antes y le ha demostrado que Dios está por encima de cualquier crisis que se encuentren de frente, sino que este pueblo también está manifestando rebeldía porque ahora está hablando en contra de Dios. Y nosotros estamos en nuestro Puerto Rico, ya experimentando más de un año de un tiempo de pandemia, de un tiempo de encierro que comenzamos. Ustedes se acuerdan que comenzamos eso en marzo del año pasado, ¿verdad? Y aunque ciertamente ya estamos en un tiempo distinto donde cada cual sale y toda la cosa, hay cosas que han cambiado, pero no hemos salido del todo de esto. Si usted se ha sentido desanimado en medio de este tiempo de pandemia, pues tranquilo, usted no es un extraterrestre, usted es un ser humano como yo. No hay problema con eso. Pero el punto es que no solamente está el desánimo presente en este pueblo, sino que están hablando en contra de Dios. El Dios que los formó como pueblo. El Dios que los guardó en Egipto. A pesar de todos los males que experimentaron, principalmente la esclavitud. Pero fue el Dios que más aún los libertó de esa esclavitud con mano poderosa y con hechos sorprendentes que nunca jamás se habían visto. Contra ese Dios, este pueblo rebelde estaba hablando. Y quizá esto se nos presenta como un cuadro para señalar y criticar a este pueblo. Mira ese pueblo, mira ese pueblo, mira ese pueblo.
Pues déjeme decirle que en muchas instancias de nuestra vida, nosotros como iglesia somos ese pueblo. Nuestro país, Puerto Rico, que Dios ha bendecido tanto, refleja ese pueblo. Y entonces hay que mirar la historia, y quiero hacer un repaso breve, porque si no, estoy aquí 1 hora y media predicando. No es la idea, nadie se asuste, nadie. Quiero hacerlo breve. Cuando uno se da cuenta que este pueblo se encuentra aquí en el desierto, desanimado, pero más allá de desanimado, hablando en contra de su líder y de su líder máximo, que no era Moisés, que era Dios, uno tiene que mirar que no es la primera vez que esto pasa. Uno tiene que darse cuenta, que desde que este pueblo salió de Egipto, ya comenzó a quejarse delante de su líder Moisés y de la presencia de su Dios. Se encontraron enfrente al Mar Rojo y detrás el ejército enemigo, y ahí se estaban quejando. Encontraron que no había un agua dulce para que ellos pudieran saciar su sed, y empezaron a quejarse. Después de haber cruzado el Mar Rojo, llegó un momento dado en que comenzaron a recordar lo que era la comida que comían en el lugar de esclavitud en Egipto, y al encontrarse con hambre, otra vez empezaron a quejarse y a hablar de su líder. Para eso nos sacaste de la tierra de Egipto, donde allí comíamos lo que queríamos gratis supuestamente, porque estaban esclavizados, y ahora nos va a traer a morir de hambre en el desierto. Y entonces Dios muestra su gracia, que la gracia de Dios es que Dios nos da lo que nosotros no nos merecemos. Eso es la gracia de Dios, en palabras sencillas. Dios muestra su gracia para con ellos porque Dios los libra. Está el peligro. En vez de ellos recordar lo que Dios hizo allá en Egipto para sacarlos y librarlos de las garras de Faraón, lo primero que se acuerdan es: ¡ay, qué bueno comíamos nosotros allá en Egipto! Y se quejaban en contra de Dios. No empecé a eso, Dios les proveía, hizo provisión para ellos, les envió maná. Llegó el punto que, como lo que estaban comiendo era maná, todos los días maná, se quejaron otra vez delante del Señor y lloraron. ¡Ay, bendito Dios! Allá teníamos carne y acá solamente tenemos, y perdónenme esta expresión, es lo que refleja este pueblo ingrato y rebelde. Aquí lo que tenemos es este trapo de maná. Ciertamente esa era la condición espiritual del pueblo, menospreciar la gracia de Dios. Y Dios, en su bondad, otra vez interviene en su favor. Bueno, llegó al punto que Dios quería exterminarlos a todos. Y Moisés se paraba en medio y se arrodillaba y clamaba por el pueblo: Señor, ten misericordia, no le hagas esto. ¿Qué van a decir la gente? Que tú, después que los sacaste de Egipto, ahora los viniste a matar y a exterminar aquí en el desierto. Por favor, no hagas esto. Y Dios respondía a la intervención de Moisés y los libraba. Entonces se quejaron porque querían carne, y Dios hizo una provisión maravillosa, le envió codornices. Pero como Dios es Dios, Dios ahí habló como puertorriqueño, yo diría. Dios le dijo: pastor, sí, ustedes están cansados de lo que yo les envié como alimento, el maná, y están pidiendo carne, quejándose delante de mí. Pues ahora les voy a dar carne y van a comer carne hasta que se les salgan por las narices. Así les dijo Dios. Y Dios les dio carne. Más adelante nosotros encontramos otra vez al pueblo quejándose delante de Dios. Incluso llega a tal extremo la queja que ahora son los familiares de Moisés que se están quejando de Moisés.
Se levantaron María y Aarón en el verso 12 del libro de Números donde estamos. Y entonces se pusieron a quejarse porque Dios solamente hablaba por boca de Moisés. Adiós, ¿será Moisés el único espiritual aquí? Dios no podrá tratar con el pueblo a través de otra persona, tiene que ser Moisés. Eso me habla a mí como que de celos, ¿verdad? Como que de celos. Fíjense, Dios estaba cansado de esto ya. Y Moisés otra vez interviene. Porque a Dios le da coraje. Hoy en día, de manera generalizada, o sea que lo que se proyecta de manera en el macro, por decirlo así, no es que todo el mundo piensa así, pero la imagen que se da de Dios es este Dios de amor, que ciertamente Dios es un Dios de amor, que simplemente está al lado del nene pasándole la mano. No importa que el nene se está portando mal, es el papá del nene que está pasándole la mano. No importa que el nene desobedece, ahí está el papá pasándole la mano. Pues el Dios que se revela en la Escritura es el Dios que le da coraje cuando no se hace su voluntad. Nadie quiere hablar hoy de ese Dios que por amor castiga. Pero eso es lo que refleja la Biblia. Que Dios, al que recibe como hijo, por amor, lo castiga como un padre castiga a su hijo. Para que haya corrección, para que se enderece, para que camine en conformidad con su voluntad. Porque cuando caminamos lejos de su voluntad, no nos puede ir otra cosa que no sea bien o mal. No nos va a ir bien, nos va a ir mal. Pero como Dios es Dios de amor, de misericordia y de gracia, nos gusta que nosotros nos corrijamos, que nosotros nos enderecemos, que alineemos los pasos. Y así hacía con este pueblo. Ahí le llegó a María una enfermedad en su piel, que si no hubiese sido por la gracia de Dios, los dos hubiesen muerto. Y por ahí pudiéramos seguir, porque más adelante Moisés envía espías para hacer una exploración en la tierra que ellos iban a conquistar. Envió 12, uno representando cada familia, cada tribu. De los 12, 10 vinieron diciendo barbaridades. Esa tierra que Moisés dice, que Dios dijo que nos va a dar, esa tierra no nos conviene. Esa tierra es mala. Es más, es tan mala que hay gente que vive allí que son gigantes. Y nosotros, comparados con esos aparatos grandes, parecemos unos insectos. No vayamos para allá, porque si vamos para allá, nos van a liquidar. 10 de 12. Y los otros dos, Josué y Caleb, dijeron, no, espérate, ¿qué está pasando aquí? Aquella tierra es buena. Aquella tierra es tierra que fluye leche y miel. Aquella tierra da buenos frutos. Esta tierra Dios nos la ha entregado. Lo que tenemos que hacer es cobrar valentía y ir a tomarla en el nombre del Señor. Déjenme decirle que el tiempo que estamos viviendo como iglesia requiere de la iglesia valor y valentía. Sí, el desánimo nos puede llegar en medio de la pandemia, porque déjenme decirle que a mí me llegó. El año pasado me llegó estar todo el tiempo encerrado y la misma rutina, me llegó el desánimo. No, me voy a parar a la esquina y decir, no, yo soy el predicador, yo soy el director. No, a mí el primero que me llegó. Pero ¿qué vamos a hacer? Quedarnos ahí. Ay, Dios mío, nos dejaron los templos. Ay, Dios mío, la gente no quiere venir a la iglesia. Ay, Dios mío, mi familia no quiere venir en pos de ti. No, vamos a cobrar ánimo en el nombre del Señor. El Señor está con nosotros. El Señor todavía es el Dios de la iglesia. Y dice su palabra que las puertas del infierno no prevalecen contra ella. El gobierno se va a seguir levantando aún más en contra de la iglesia con sus leyes, con estatutos. Pero ¿qué vamos a hacer? Ay, bendito, el gobierno quiere aprobar esta ley en contra de lo que dice la palabra del Señor. No, vamos a cobrar ánimo. Vamos a enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor. Vamos a decirle al mundo, tú quieres creer lo que tú quieras, pero yo creo lo que dice la palabra del Señor. Y los israelitas se rebelaron.
Y déjenme decirles que ahí se encuentra la razón de por qué ellos estuvieron vagando por el desierto 40 años. Yo vine a descubrir eso después de viejo. Toda mi vida en la iglesia, estudiando y en la escuela bíblica y en los cultos de niños. Interesante, porque los espías fueron a explorar la tierra durante 40 días. Y como vinieron esos 10 exploradores con las malas noticias diciendo que no vamos a ir a esa tierra porque no nos conviene, parece que Dios se equivocó, o es Moisés que está diciendo que esa es y esa no es. El pueblo, cuando escuchó eso, se empezó a llorar. Ay, Dios mío, a quejarse otra vez. Ay, Dios mío, para eso nos sacaste, para esa tierra que no la podemos tomar, no nos conviene, no es buena. Y en vez de hacerle caso a los 2 que vinieron a hablar conforme a la palabra que Dios había dado, le hicieron caso a otras voces que los alejaban de la dirección que Dios les quería llevar. En este tiempo, además de tener valor y valentía, la iglesia requiere de discernimiento. Capacidad para distinguir entre lo que es palabra de Dios y lo que parece palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Entre lo que es la verdad y lo que es la mentira disfrazada de verdad. Un consejo pastoral: no se le puede estar diciendo amén a todo lo que dicen los predicadores. Hay que escuchar y analizar y pasarlo por el filtro de la palabra. Muchos predicadores de Facebook, de las redes, de YouTube, de la radio, de la televisión, cuidado. Hoy más que nunca requerimos discernimiento para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Pues los israelitas se pusieron a llorar, haciéndole caso al pueblo, a estos que vinieron con esas malas noticias. Dios tiene misericordia de ellos. Aún así, hay consecuencias que hay que pagar, porque los 10 espías, los 10 exploradores, dice la palabra, que murieron. Y a veces uno como que les cuesta trabajo entender estos relatos del Antiguo Testamento, porque uno dice, wow, pero qué Dios violento, qué Dios tan duro. Pero es que Dios no puede violentar su palabra y su voluntad. Dios había establecido desde ya que la paga del pecado era la muerte. La consecuencia de errar al blanco que Dios había establecido era la muerte. Porque Dios nos creó y creó al ser humano con vida para estar en la presencia de Dios. Transmitió de su vida, de su aliento. Y más adelante nosotros encontramos en el capítulo 16 de Números la rebelión de Coré y de unos otros más, de la tribu de Leví, levitas que Dios había escogido para servir en lo que era la religión, la relación entre Dios y el pueblo, a través de los cánticos, a través de la administración en el servicio. Estos también se levantan en contra de Moisés. Y cuando esto pasó, Dios quería otra vez terminar a todo el pueblo. Y otra vez se presenta el líder Moisés para intervenir por el pueblo. No hagas esto, Dios, por favor, te lo pedimos. Y Dios los libró al pueblo. Pero esta gente pagó las consecuencias. Y pudiera seguir hablando de un montón de cosas, mis hermanos. Pero llegamos al capítulo 21 y dice la palabra del Señor que este pueblo, falto de fe y rebelde, otra vez se encontraba hablando en contra de Dios y más allá, rebelándose en contra de Dios. Por esta causa, se estaban quejando porque no había pan, porque no había agua, porque otra vez menospreciando la provisión de Dios. Dice que por esta razón, en el verso 6 del capítulo 21, Dios envió al pueblo víbora o serpiente,
ardientes, dice la Reina Valera. Otras versiones más modernas dicen venenosas. Dice la palabra del Señor que estas serpientes aparecieron y empezaron ¿a qué? A morder a la gente del pueblo. Y que la gente empezó a enfermarse y que la gente empezó a morir. Y entonces el pueblo se acercó a Moisés. Moisés, mira lo que nos está pasando. Es que lo que pasa es que hemos pecado porque hablamos en contra de Jehová. Por lo menos se reconocieron. Hablamos en contra de Jehová y en contra tuya. Ahora por favor ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y entonces, ¿qué usted cree que hizo Moisés? Ah, sí, eso se lo buscaron ustedes, para el infierno es que van. No. Moisés fue y oró por el pueblo. Dice la palabra de Dios que Moisés era humilde. Que si requeriremos nosotros como ministros y pastores humildad en este tiempo. Voy a hacer un paréntesis, no porque yo tenga una relación con él cercana. Iglesia, cuide a su pastor. Yo no tenía en mente decir esto. Iglesia, cuide a su pastor. Así que el pueblo fue y se reconoció su error. Y cuando Dios habla con Moisés, cuando Moisés va a donde Dios y le habla, Dios le responde y le dice, mira lo que va a hacer. Va a formar una serpiente y la va a levantar en un asta o una vara. Un asta es lo que se utiliza para las banderas. Va a coger una serpiente, la va a formar y la va a levantar en una vara alta. Y que la gente que haya sido mordida o cuando la serpiente muerda a la persona, que mire a esa serpiente en esa vara alta y cuando ellos miren, ellos van a ser sanos, van a ser librados, van a ser salvos de la mordedura de esta serpiente venenosa. Moisés formó una serpiente de bronce y dice la palabra que hizo lo que Dios le mandó a hacer y levantó la serpiente. Entonces, dio las instrucciones al pueblo. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y entonces cuando Moisés puso la serpiente, la gente empezó a mirar cuando era mordida y recibía la sanidad. Recibía la sanidad de su cuerpo porque si no, el veneno iba a hacer estragos con ellos. Y cuando uno se pone a pensar en esto, hay unas verdades espirituales ahí que yo quisiera compartir con ustedes rápidamente, porque cuando uno se pone a pensar en esto, uno tiene que llegar a comprender que en algún momento de nuestra vida cristiana nosotros hemos actuado como el pueblo de Dios allí en el desierto. Porque este pueblo, como Dios lo había escogido y lo había librado de manera poderosa, al parecer empezó a sentirse como que exclusivo y que Dios le tenía que dar todo lo que ellos necesitaban o ellos entendían que se merecían. Se me parece a la teología de la prosperidad de este siglo XXI, en donde porque tú eres un hijo de Dios, tú puedes tener la casa de tus sueños. O ese Mercedes, BMW o Maserati que tanto tú quisiste cuando eras un adolescente, tú lo puedes tener porque tú eres un hijo de Dios y Dios te va a dar de todas sus riquezas que tiene. Este pueblo se comportaba así. Y yo no sé, nosotros tenemos que entender que como iglesia, como gente de Dios, es más importante nosotros saber que Dios es todo para nosotros y que su gracia nos basta y nos es suficiente por encima de los bienes materiales que podamos tener. Yo he conocido y sé de gente que tienen sus buenos trabajos, que tienen sus buenas casas, que tienen sus buenos carros,
que viajan para donde quieren y hacen vacaciones. La ropa que quieren vestir se la ponen. Pero son totalmente infelices. Terminan muchos de ellos con sus familias destruidas. Pero he conocido gente que lo que tiene es un part-time, que tiene muchas dificultades en la vida, que no tiene la casa que quisiera y lo que tiene es el carrito que le deja a pie de vez en cuando. Pero como saben quién ha creído y sabe el Dios que tiene, vive feliz, porque sabe que lo que tiene proviene de Dios. Y yo no sé a ustedes, pero a mí, en medio de este tiempo difícil que hemos estado viviendo, a mí Dios me ha sostenido. Para mí y mi familia Dios ha hecho provisión. Es más, Dios me ha dado más de lo que yo necesitaba. Porque habrá mucha gente que necesite esos chequecitos federales que nos han llegado. Pero hermano, yo abro mi corazón, a mí no me hace falta eso. Eso le hace falta a alguien que se quedó sin trabajo, que tenía dificultades económicas, que esto, lo otro. Y a muchos de la gente en Puerto Rico no le hacía falta eso. Bueno, no le hacía tanta falta que ahora tienen piscinas grandes en sus casas. Si usted tiene una piscina grande en su casa, dele gloria a Dios. No estoy criticándole. Nosotros hemos estado buscando una para nuestro niño y no la hemos conseguido. Llegan a Walmart a las 12 de la medianoche y ya a la 1 no están. Para que se ría y se despierte, aleluya. Y con estas calores, ay, qué rico llegar un domingo después de predicar en Dos Bocas y tirarse a la piscina de cabeza, pastor. Y te invito a ti, seguro que sí. Dios no nos ha bendecido, o sí nos ha bendecido. Dios nos ha sostenido o Dios no nos ha sostenido, aleluya. ¿Acaso yo soy el único que puede decir que Dios ha sido mi proveedor en medio de este tiempo de crisis? ¿O habrá una iglesia que pueda levantar su mano y decir, Dios ha sido mi sustento, Él ha sido mi proveedor, aleluya? Se podrán cerrar las puertas del trabajo, se podrán cerrar las puertas del templo, se podrán cerrar otras puertas, pero las puertas del cielo están abiertas para los suyos, aleluya. Por eso no podemos dejar de creer en Él cuando vengan las adversidades. Al contrario, ahí es que verdaderamente hay que creer en Él. Mucha gente se ha ido de la iglesia porque vino el momento duro. Al contrario, es el momento donde más tenemos que estar en la presencia de Dios y en la compañía de la gente que nos puede animar a seguir hacia adelante. Si aquí hay alguien que está pasándole por la mente abandonar el camino del Señor o irse de la iglesia, es tiempo de permanecer. Permanecer. Podrá pasar lo que pase, podré ver lo que vea, podré escuchar lo que escuche, podrá levantarse el mismo infierno en contra mía, pero yo permanezco porque yo sé en quién he creído, aleluya. Entonces no podemos estar pendientes a las bendiciones de Dios. Tenemos que estar pendientes al Dios que bendice. No de manera interesada para que nos bendiga, para que Él nos bendiga, sino porque tenerlo a Él, simplemente a Él es una bendición, aleluya. No venimos a la iglesia, como decía al comienzo, para pedirle a Dios y que Dios me bendiga. Venimos aquí porque ya tenemos la mayor salvación, la mayor bendición, que es la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, vida nueva, vida en abundancia, promesa de vida eterna. Pero la iglesia, hay un sector de la iglesia que está dormida y nuestro país está como está y el mundo está como está porque tienen su ojo en otras cosas y no en el Señor. Hay iglesia desanimada, con la cabeza abajo, que no quiere marchar, que no quiere hacer lo que Dios le ha mandado a hacer, que no quiere recorrer la ruta a la tierra prometida que Dios ya le entregó, porque están pendientes a otras cosas y no al Dios que les habló y les llamó. Y no se crean que yo estoy señalando simplemente para allá, yo también he estado ahí.
Y este pueblo se encontraba en esa. No solamente olvidando quién era Dios, lo que Dios había hecho, sino aún menospreciando lo que Dios había hecho. Así que la causa de su mal, que fueron las serpientes, fue el alejarse de Dios, el pecado. Como la causa última de la maldad que vive el mundo, en la que usted y yo vivimos, también es el pecado. Y dice la palabra del Señor que ahí estamos todos. No hay justo ni solo uno, dice el apóstol Pablo. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La iglesia es una comunidad terapéutica. En otras palabras, la iglesia es como un hospital. En ese sentido, nadie se puede creer o sentir más sano que nadie, o más inmune, por más vacuna que tenga. La iglesia es un grupo de gente necesitada de Dios. La iglesia es un grupo de gente que estaba muerta en sus delitos y pecados. La iglesia es un grupo de gente que reconoce que necesitaba a Dios, y precisamente por eso está aquí, porque vino a acudir al único que le podía librar. Y no podemos olvidar eso. Porque si olvidamos eso, si yo olvido eso, yo hago peor que aquel que olvida las bendiciones materiales de Dios. Porque por encima de las bendiciones materiales de Dios está su bendición espiritual. La mayor bendición espiritual es que Dios nos libró del pecado y de la muerte. Así que todos estamos ahí. Todos sufrimos esas consecuencias del pecado. Ya nosotros nacemos con esa inclinación al mal, producto de lo que pasó allá en el jardín del Edén. A todo el mundo estaba expuesto allí a las mordidas de la serpiente. Desde el papá de la familia, que era el que se quejaba en contra de Moisés y de Dios, hasta el niño pequeño que no tenía que ver nada con eso. Todo el mundo expuesto. Pero entonces hubo un reconocimiento del pueblo que entendió que le estaba sucediendo eso a causa de que ellos estaban hablando en contra de Dios y de Moisés. Y si usted y yo estamos hoy aquí, habiéndole entregado nuestra vida al Señor Jesús como nuestro Salvador y nuestro dueño, es porque un día reconocimos que lo necesitábamos a Él, que ciertamente éramos culpables y necesitábamos que Él nos liberara de la culpa, que ciertamente le fallamos y nos alejamos de Él y necesitamos que Él nos acercara otra vez a su presencia. Si estamos hoy aquí es porque aún reconocemos que todos los días estamos expuestos al mal y al pecado y a fallarle a ese Dios que nos amó primero. Por eso todos los días necesitamos de su amor, de su misericordia, de su gracia, porque si no, no pudiéramos estar en comunión con Él. Esto que le estoy predicando, hermano, es Evangelio 101. A veces en la iglesia queremos escuchar unas cosas tremendas, unas cosas nuevas, unas cosas raras, y obviamos la base, lo básico, lo fundamental. Este tiempo duro que nos ha tocado vivir nos está llamando a la valentía, nos está llamando al discernimiento y nos está llamando también a volver a lo básico, a lo fundamental. El pueblo reconoció, el pueblo acudió a aquel que podía intervenir entre Dios y ellos, que era Moisés. Moisés intervino a su favor.
Y entonces hizo provisión de un mecanismo para que ellos fueran librados, para que ellos fueran sanados, para que ellos fueran salvados. Así que Moisés levantó la serpiente y les dio las instrucciones y la gente empezó a hacerla. Pero uno imaginándose, estoy por cerrar, uno imaginándose, ¿cómo habrá pasado esto allí? Porque una cosa es nosotros desde acá leyendo, otra cosa es cómo se vivió aquello allí. Uno imaginándose, este pueblo que era incrédulo, que era rebelde, imagínense cuando Moisés le dijo, mira, yo voy a hacer una serpiente y la voy a levantar, y para que ustedes sean librados de eso, ustedes tienen que mirar a la serpiente. Ay, por favor, Moisés, chico. ¿Cómo que mirar a la serpiente? Si fueron las serpientes las que nos están mordiendo y matando. Ya había muerto mucha gente del pueblo por eso. Sí, eso fue lo que me dijo Dios. Vamos a levantar una serpiente en alto y hay que mirar a la serpiente. Cuando miremos a la serpiente, vamos a ser librados de la muerte. Ya viene Moisés otra vez con una de sus loqueras. Yo diría si estuviera allí. Pero entonces, la gente mordida por la serpiente, quizás habrá una que ha dicho, déjame mirar a ver. Y miró, y yo no sé si esta sanidad, porque no lo dice el texto, si fue instantánea, que Dios lo puede hacer así, o si fue un proceso que tardó un tiempo, qué sé yo, minutos, horas y hasta días. Porque esto parece aquí un pasaje de unos cuantos versos, pero esto es un proceso. Imagínense, fundir el bronce, formar la serpiente, levantarse, es un proceso. Eso no es de la noche a la mañana. Así que yo me imagino que alguien dijo, pues déjame mirar a ver, y comenzó a experimentar que algo estaba pasando en su cuerpo. Si fue instantáneo, pues se dio cuenta. Mira, es verdad lo que dice Moisés, hay que mirar a la serpiente porque mira, yo la miré y estoy sano. Si fue por un proceso, pues de seguro empezó a experimentar algo diferente, que comenzó a detenerse el flujo y el proceso del veneno en su cuerpo. No sabemos cómo fue, pero la cuestión es que si uno se pone a utilizar la lógica, uno dice, pero ¿qué hace mirar una serpiente para que eso tenga un efecto en el cuerpo? ¿Qué conexión hay entre la vista de mirar esa serpiente, que en realidad es una imagen de lo que nos está causando este mal, para que eso tenga un efecto en nuestro cuerpo y seamos sanos y salvos? El secreto está en que no se trata ni en la serpiente, ni en el asta, ni en mirar. Se trata en tener fe y seguir las instrucciones del Señor. Que si Dios dijo que Dios quiere hacer esto de esta manera, pues hay que seguir la manera que Dios ha establecido para que nosotros podamos ver el resultado. Que no tenemos que entender los métodos de Dios para que podamos tener fe en ellos y descubrir que son efectivos. Sí, porque a veces yo quiero que Dios resuelva las cosas ajustándose a mis expectativas, a lo que yo creo que debe pasar, a cómo Dios se debe comportar. Pero Dios tiene otros métodos. Y Dios sabe lo que hace, Él es soberano. Y tiene todo el poder para intervenir. Y Dios tiene esa cualidad que le gusta hacer esas cosas. Le gusta jugarse estos mecanismos para sorprender a uno como seres humanos. Tiene como que este ingenio Dios para sobrepasar nuestra lógica y nuestro raciocinio. Así que el secreto estaba en creer en lo que Dios había establecido y en entender que la única alternativa que tenían era mirar a la serpiente, porque ahí estaba su sanidad, su salvación. Y el pueblo comenzó a hacerlo. Y yo me imagino a los que empezaron a recibir sanidad por mirar, testificándole a los otros. Miren, es verdad, hay que mirar a la serpiente. No te tienes que morir ahí. No te tienes que quedar encerrado ahí esperando la muerte. No tienes que ver cómo se consume tu cuerpo por el veneno. Puedes levantarte de ahí. Sal, vete a mirar a la serpiente y vas a recibir la sanidad que necesitas.
Y con ese contexto en mente, nosotros podemos ir a ese capítulo 3 de Juan, versos 14 y 15, y entender lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y hay que situarse en ese momento de la crucifixión. Jesús puesto en alto en un madero, exhibido, expuesto. Había dicho el profeta Isaías, años antes de que eso pasara, que iba a estar sin hermosura, no iba a ser deseable a la vista. Usted sabe que eso está en el capítulo 53 de Isaías, ¿verdad? Que da una descripción de lo que sucedió el día de que Jesús fue crucificado. Sin hermosura. Ver esa imagen de Jesús en la cruz era mirar maldición. Sí, porque era una maldición el que moría en un madero. Eso lo dice la Biblia. Ver esa imagen de Jesús en la cruz era vergüenza, porque precisamente lo exponían. Y hay estudiosos bíblicos que dicen que lo exponían sin ropa, desnudo, literalmente para exponerlo delante de la gente. Y la gente veía eso y le cogía miedo al imperio, porque si yo me meto con el imperio, mira lo que me va a pasar. Ver a Jesús en la cruz era un cuadro tétrico, porque él estaba pagando como el peor criminal. Sin embargo, él estaba allí sin cometer ningún pecado. Él estaba allí en la cruz, alto, pagando por todos los pecados de la humanidad. Él estaba allí pagando por el perdón, incluso de esos que lo treparon a la cruz, a los cuales me imagino mirándolos por encima y levantando su vista al cielo y decirle al Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Así que como que asociar la imagen de Jesús levantado en la cruz con su cuerpo esbaratado, ensangrentado, como que no concuerda con la lógica humana de que de que ahí está mi salvación, de que ahí está mi sanidad, de que ahí está mi liberación, de que ahí está mi restauración, de que ahí está la provisión que mi alma necesita. Y en palabras sencillas, si no se acuerdan de lo mucho que dije hoy en este sermón, acuérdese de esto. El llamado para nosotros como iglesia, y que debemos de decirle a la gente del mundo, es que hay que volver a mirar a la cruz. Es que hay que mirar a la cruz. Es que ahí está la sanidad que necesitamos. No es mirar a la vacuna. La vacuna puede ser buena y efectiva, pero en Dios está el 100% de seguridad de que Él nos puede librar. Hay que volver a mirar a la cruz, iglesia. Ahí está nuestra salvación. Ahí está tu perdón. Ahí está la restauración de tu familia. Ahí está el ánimo para que te levantes otra vez. Ahí está para que recuerdes sus promesas, que Dios no se ha olvidado de ti. Aleluya. Ahí está el pañuelo para tus lágrimas. Oh, hay que volver a mirar a la cruz, porque Él fue a la cruz precisamente para que cuando nosotros le miremos a Él podamos recibir nuestra sanidad y nuestra salvación. Y creo que en este tiempo duro Dios nos está llamando a que hagamos como ese pueblo que yo me imaginé que experimentó sanidad cuando miró a la serpiente y le fue a decir a los otros: miren, no tienen que morir, levántese del suelo, vayan allá y miren a la serpiente porque yo recibí sanidad.
Es el tiempo que nosotros con nuestro testimonio de vida le digamos a la gente que está sumida en la pandemia, en la incertidumbre, en el cáncer, en el pecado, en la violencia, en la muerte, en el crimen, en la injusticia, decirle, lo que tienen que hacer es mirar a la cruz. Lo que tienen que hacer no es mirar al gobierno. Lo que tienen que hacer no es mirar tanto al psicólogo, al psiquiatra, es mirar a la cruz otra vez. Allí está lo que tú necesitas. Y si en esta mañana hay alguien que está experimentando alguna crisis, alguna situación adversa, algún diagnóstico médico, alguna crisis familiar, pues qué tal si miramos a la cruz por unos segundos. Ponte de pie conmigo, iglesia. Porque nosotros tenemos una ventaja. Escúcheme bien. Nosotros tenemos una ventaja sobre esos que miraron a Jesús en la cruz. Ellos tienen una ventaja porque ellos lo vieron ahí, en vivo y a todo color. Pero nosotros tenemos una ventaja porque ya tenemos la historia completa. Nosotros sabemos que ese que estaba en alto en la cruz no se quedó en una cruz ni en una tumba, sino que se levantó de entre los muertos. Y si Él se levantó de entre los muertos, tú te levantas de tu adversidad. Si Él se levantó de la tumba, tú te levantas de tu desánimo, aleluya. Si Él se levantó de la tumba, tú te levantas de la depresión, aleluya. Si Él se levantó de entre los muertos, tú te levantas de tu desesperanza, porque en Él hay esperanza, aleluya. Si Él se salió de la tumba, aleluya. Oh, tú te sales de las garras del enemigo que te quiere sostener ahí lejos de Dios. Para eso, primero mira la cruz. Mira la cruz. Y mirando a la cruz, a ese que fue a ese lugar por ti y por mí, permítele al Señor que tú puedas experimentar lo que tu alma necesita. Que Él pueda saciar todo tu ser. Y que eso no se quede allí, sino que tú seas portavoz y vocero para que le diga a otro lo que tienes que hacer es mirar a la cruz. Iglesia, cierra tus ojos. Yo no sé cómo lo trabajan aquí, si pasan al frente o no, pero si alguien tiene una necesidad, puede levantar su mano ahí en señal de fe, en señal de fe. Recuérdese que esto no es cuestión de los métodos de Dios, no, esto es cuestión de fe. Ahí donde tú estás, si Dios te habló a través de la palabra, levanta tu mano ahí. Tal como estás. Sí, con tus pensamientos, con tus dudas, con tu incertidumbre, con tu inquietud, con el problema. Sí, con el desánimo, aleluya. Acércate a la cruz. Oh, sí, con el diagnóstico en la mente, acércate a la cruz. Oh, con la crisis familiar, acércate a la cruz. Oh, mira a tu Señor, mira a tu Salvador allí. Allí, pagando por ti, aleluya. Míralo allí tomando tu lugar y el mío. Oh, aleluya, para darnos la libertad que necesitamos. Para darnos el mayor bien que podíamos experimentar, que no es un bien material, que ni siquiera es salud emocional, que sí la necesitamos, que ni siquiera es salud física, que también es importante, sino para darnos salud espiritual, vida nueva en Él, vida en abundancia, aleluya, perdón de nuestros pecados, libertad de la muerte, aleluya. Oh, y Él no se quedó allí en la cruz. Oh, hay que mirar a la cruz, porque allí está nuestra salvación. Pero hay que mirar a la tumba vacía, porque allí está nuestra esperanza, aleluya. Porque para Él no hay nada imposible.
Porque el problema que tal vez te ahoga, Dios lo puede resolver en un instante. Aleluya. Así como tal vez puede establecer un método que a ti no te parece, que no te hace sentido. Así como tal vez te puede pasar por un proceso, como un desierto. Pero como estuvo con el pueblo en el desierto, así está contigo. Aleluya. Y se aparece de día, y se aparece de noche, y hace provisión. Oh, y si te desanimas, ahí está para tener misericordia. Y si aún le falla porque no lo entiende, porque no comprende, porque no sabe por qué te pasó, ahí está para levantarte y tener misericordia y gracia sobre ti. Aleluya. ¿Qué tal si ahí, enfrente a la cruz, pones tu carga? Pon tu carga ahí. Señor, mira, aquí estoy, te presento esto. Que tú sabes, Señor. Trata con esto a los pies de la cruz, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús estamos en tu casa, Señor. Reconociendo que tú eres Dios, no hay Dios fuera de ti, Señor. Reconociendo que tú nos formaste y que tú nos llamaste a la salvación. Reconociendo, Señor, que eso lo hiciste estableciendo un mecanismo que nosotros no podemos entender. Oh, tú te hiciste ser humano para venir a experimentar nuestros quebrantos, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, Señor. Oh, y sin fallar y sin pecar y sin alejarte de la voluntad del Padre, pagaste en la cruz nuestros pecados, Señor. Gracias por esa salvación tan grande, Señor. Oh, ayúdame, Señor, a poder valorar lo que tú has hecho conmigo y por mí. Perdóname cuando le doy más importancia a otras cosas y pongo mi mirada en otras cosas y no te miro a ti, Señor. Permíteme hoy mirar a la cruz. Mirar a la cruz. Mirar a la cruz y darte gracia, darte la gloria. Porque allí en la cruz, en tu muerte, allí está mi vida. Porque allí en la cruz, en tu aprisión, allí está mi libertad. Porque allí en la cruz, en tu dolor está mi sanidad, aleluya. Porque allí en la cruz, oh, en tu vergüenza está mi gloria, aleluya, aleluya. Oh, en el nombre de Jesús, yo oro por esta iglesia para que tú la levantes en tu nombre, Señor. Sabiendo que el tiempo es duro, que es retante, que es difícil, pero que es un tiempo para manifestar nuestra fe puesta en ti, para perseverar en ti. No es tiempo de salir corriendo lejos de ti, es tiempo de salir corriendo a tu presencia, aleluya. Es tiempo, Dios mío, de establecer discernimiento, porque el enemigo se levanta para engañar, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Tú gobiernas sobre el mundo. Oh, el mal arropa el mundo, Señor, pero tú estás por encima de todas las cosas. Mira, mis hermanos, Señor, que están afectados por el mal. Sea enfermedad, sea crisis económica, sea crisis familiar. Atiéndeles tú, Señor, atiéndeles tú, Señor. Mira esta familia de esta chica que hoy sufre su pérdida. Hazte presente allí. Tu consuelo, tu abrazo, tu fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, y que nosotros podamos decirle al mundo, Señor, empezando por nuestra familia, en medio de todo lo que está pasando, lo que tenemos que hacer es volver a mirar a la cruz. Oh, sopla tu espíritu sobre tu iglesia para que haga lo que tenemos que hacer, que es testificar, que es decirle al mundo que mire a la cruz, que mire a Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, levanta tu luz en este lugar para que alumbre la oscuridad de esta comunidad, Señor. Bendice a este pastor, a su familia, fortalécele en ti, Señor. Dale la guianza, la dirección, Señor. Y a esta iglesia, Señor,
Muévela en la dirección que tú has trazado ya para ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia, y gracias por esta oportunidad.